Imagina una época donde la Tierra se encontraba dominada por criaturas gigantescas y donde la simple sombra de un dinosaurio podría cubrir una casa completa. Ahora intenta visualizar un animal tan descomunal que si estuviera en una ciudad moderna, su cabeza se alzaría más alto que un edificio de 5 pisos. Sus patas, gruesas y robustas como columnas de concreto, sostendrían un cuerpo con un peso estimado de 70 toneladas. Lo que equivaldría a 3 elefantes africanos adultos. En cuanto a su longitud, se sabe que este titán medía alrededor de 37 metros. Imagina lo imponente que sería ver un animal de estas proporciones. La cosa es que este animal sí existió y su nombre es Patagotitan majorum. Un dinosaurio tan grande que desde su descubrimiento ha puesto en jaque el título del dinosaurio más grande jamás hallado. Pero aunque estos números parecen impresionantes, surge la pregunta de si verdaderamente este fue el dinosaurio más grande que existió. Esto se podría responder teniendo en cuenta que el mundo de la paleontología es un terreno que se encuentra en constante evolución, ya que las estimaciones de tamaño y peso de los dinosaurios suelen cambiar a medida que se descubren nuevos fósiles o se aplican métodos más precisos de reconstrucción. En este caso, el Patagotitan majorum es reconocido como el dinosaurio más grande del cual se tiene evidencia suficiente, pero su reinado no ha estado libre de competencia. Varios titanosaurios han sido propuestos como posibles rivales en tamaño, pero el caso es que muchos de estos son conocidos por fósiles fragmentarios. Hola, mi nombre es Maricel, bienvenido a Geótico y a este video, en el cual hablaremos del dinosaurio más grande de la historia. A lo largo de la historia de la paleontología, varios titanosaurios han sido considerados los gigantes absolutos. Por ejemplo, en los años 90, los restos del Argentinosaurus winculensis se convirtieron en una referencia indiscutible de los saurópodos titanes. Sus vértebras gigantescas indicaban que este era un animal de al menos 35 metros de longitud y que podría tener un peso estimado entre 50 y 100 toneladas. Y durante mucho tiempo fue catalogado como el dinosaurio más grande de la historia. Otro aspirante al trono fue Puertasaurus rewili, un dinosaurio del cual solo se han encontrado algunas vértebras, pero que por el tamaño de estas también ha generado teorías que lo colocan en esta misma liga de los colosos del Mesozoico. Más recientemente, en 2014, el hallazgo de Dreadnoughtus scrani llamó la atención de los científicos, y aunque su tamaño estimado era ligeramente menor que el del Patagotitan, lo impresionante de este fue que su esqueleto es uno de los más completos hallados para un titanosaurio. Pero bueno, fue en 2012 cuando se encontró al que hoy en día es el dinosaurio más grande jamás hallado. En la provincia de Chubut, Argentina, un equipo de paleontólogos del Museo Paleontológico Egidio Feruglio realizó un hallazgo extraordinario: los restos de un titanosaurio más grande que cualquier otro que se haya encontrado hasta el momento. Y tras años de estudio y reconstrucción se determinó que este dinosaurio pertenecía a una nueva especie, a la que se le dio el nombre de Patagotitan majorum. Este coloso vivió hace más de 100 millones de años en el período Cretácico Superior. Pero ¿cómo se descubrió realmente el Patagotitan? ¿Qué nos dice sobre la evolución de los dinosaurios gigantes? ¿Podría haber existido un dinosaurio más grande aunque aún no lo hayamos descubierto? Acompáñame a explorar la historia detrás de este titán. Como ya te mencioné, sabrás que la historia del Patagotitan majorum comenzó en 2012. En las extensas y áridas tierras de la provincia de Chubut, en Argentina. Esta región, famosa por su riqueza paleontológica, ha sido el escenario de algunos de los descubrimientos paleontológicos de dinosaurios más impresionantes jamás registrados. Sin embargo, lo que estaba a punto de desenterrarse en este lugar superaría incluso las ambiciones más ambiciosas de la ciencia. Todo inició cuando un trabajador del campo, que recorría la zona como parte de sus actividades diarias, notó que algo inusual sobresalía en el suelo. Y se trataba de lo que parecía ser fragmentos de huesos fosilizados, pero de un tamaño significativamente mayor a lo que generalmente se encuentra en esta región. Al comprender la magnitud de este descubrimiento, los propietarios de la zona donde se hizo este hallazgo comunicaron a las autoridades científicas. Y así, pocos meses después, un equipo de paleontólogos del Museo Paleontológico Egidio Feruglio llegó hasta el sitio para evaluar la situación.
El grupo de investigadores se encontraba encabezado por el doctor José Luis Carballo y el doctor Diego Pol. De este último hay una entrevista que me vi recientemente, que me gustó mucho, un podcast en el que él nos explica muchas cosas sobre la historia y la evolución de la Tierra y más datos paleontológicos, y también habla sobre este descubrimiento. Así que si les interesa, se los dejaré en la descripción. Es del canal Aprender de Grandes, que está muy interesante. Los dos son reconocidos paleontólogos argentinos que se enfocan en el estudio de los saurópodos. Estos son los dinosaurios de cuello largo más grandes que han existido. Y desde el momento en que empezaron la inspección general quedó claro que lo que tenían ante sus ojos no era un descubrimiento normal. Los primeros análisis de campo revelaron que estos restos no se encontraban dispersos al azar ni erosionados por completo, sino que se trataban de una acumulación significativa de fósiles que se encontraban en un estado de conservación excepcional. Esta primera impresión llevó a los investigadores a llevar a cabo una excavación que tomó varios años. Y a medida que avanzaban los trabajos de excavación, los científicos pudieron desenterrar alrededor de 150 fósiles que posiblemente pertenecían a al menos unos 6 individuos de la misma especie. Y este hallazgo fue especialmente valioso, ya que al contar con múltiples ejemplares se pudo hacer una reconstrucción más precisa de la anatomía de esta especie y hacer unas estimaciones mucho más confiables sobre su tamaño y peso. Uno de los hallazgos más impresionantes fue el del fémur de 2.38 metros de longitud, que es el más grande registrado de un dinosaurio hasta la fecha. También se recuperaron vértebras gigantes, algunas con más de 1 metro de altura. Pero como ya vimos, lo que hacía aún más extraordinario este descubrimiento era el estado de conservación que tenían estos fósiles, que era extraordinario. Dado lo colosal de esta especie y su ubicación en la Patagonia Argentina, el equipo decidió bautizarlo como Patagotitan majorum, teniendo en cuenta que el nombre Patagotitan combina el nombre de la región de la Patagonia y titán, que viene de los titanosaurus, que son los saurópodos gigantes. Y por otro lado, Majorum fue elegido para honrar a la familia Mayo, que es la propietaria del lugar donde se hizo este hallazgo. Este nuevo titán no solo se convirtió en el saurópodo más grande con restos suficientemente completos como para hacer estimaciones más precisas, sino que también redefinió nuestra comprensión de los límites del tamaño que podrían tener los gigantes del Mesozoico. Pero ¿cómo podría ser la vida de un dinosaurio tan colosal? ¿Cómo podría sostenerse y moverse un animal de semejantes dimensiones? En la siguiente sección exploraremos cómo vivía el Patagotitan majorum y qué nos revelan sus fósiles sobre su biología y su comportamiento. Con una longitud estimada de 37 metros de largo y 70 toneladas de peso, este dinosaurio se encuentra entre los animales terrestres más grandes que jamás hayan existido. Su cuello extremadamente alto le permitía alcanzar las copas de los árboles más altos, mientras que su cola, que también era imponente, le permitía hacer contrapeso para mantener el equilibrio. Sus patas, gruesas y robustas, tenían la forma de columnas gigantes y eran súper necesarias para soportar este descomunal peso. Pero este colosal tamaño de este dinosaurio no fue simplemente cuestión del azar, sino que fue el resultado de millones de años de evolución. Durante el periodo Cretácico, hace aproximadamente 100 millones de años, los saurópodos titanosaurios dominaban los ecosistemas de Sudamérica. Estos gigantes herbívoros desarrollaron adaptaciones que les permitieron crecer en estos tamaños descomunales, y existen varias teorías de por qué fue así. La primera teoría habla sobre la competencia por el alimento y la altura. Si tenías un cuello más largo, tenías más ventaja y más posibilidades de tener alimento en comparación a tus rivales, los animales o los dinosaurios más pequeños, ya que estos no eran ningún tipo de competencia directa y tenías todos los árboles altos a tu disposición. Otra teoría habla sobre que este tamaño les daba la ventaja sobre depredadores, ya que aunque convivieron con grandes terópodos carnívoros como el Mapusaurus, el enorme tamaño del Patagotitan hacía que una vez alcanzada la edad adulta fuera prácticamente invulnerable a los ataques de depredadores. Y su gran masa corporal también le proporcionaba una ventaja para su defensa, ya que una simple patada o un coletazo podrían ser letales. También se cree que estos tenían estrategias de crecimiento acelerado, ya que estudios en los huesos de estos titanosauros sugieren que tenían tasas de crecimiento extremadamente rápidas, lo que les permitía alcanzar un gran tamaño en pocos años, reduciendo el tiempo en el que eran vulnerables a los depredadores.
Y por último, también se cree que los titanosaurios, al igual que las aves actuales, tenían sacos de aire en sus sistemas respiratorios, lo que aligeraba su esqueleto y les permitía un intercambio de oxígeno más eficiente. Esto pudo haber sido fundamental para mantener su estructura corporal gigante sin colapsar bajo su propio peso. Pero hablemos un poco sobre su hábitat y la época en la que vivió. Como te mencioné anteriormente, este vivió hace alrededor de unos 100 o 101 millones de años, en el periodo Cretácico Superior, el cual ha sido una de las épocas más fascinantes de la historia de la Tierra. Este periodo va desde hace 145 hasta hace 66 millones de años. Y fue la última era de los dinosaurios antes de la gran extinción masiva que marcó el final del Mesozoico. Durante este tiempo, como en toda la historia geológica, los continentes se encontraban en constante cambio debido al movimiento de las placas tectónicas. América del Sur, por ejemplo, ya se había separado de África y se encontraba en un proceso de aislamiento, desarrollando ecosistemas únicos que permitieron la evolución de gigantes como el Patagotitan. La región donde vivió el Patagotitan majorum, lo que hoy conocemos como la Patagonia Argentina, tenía un aspecto muy distinto al actual. Aunque hoy es un área en gran parte árida y fría, en el Cretácico Superior era una zona con un clima cálido y húmedo, similar al de los bosques tropicales modernos. En esta zona habían estaciones menos marcadas y había abundancia de lluvias. Esto generaba un entorno ideal para el crecimiento de extensos bosques y zonas pantanosas. Las plantas con flores o angiospermas comenzaban a expandirse, pero la flora dominante aún estaba compuesta por helechos gigantes, coníferas, cicadáceas y equisetos. Estas plantas eran las que proporcionaban un suministro constante de alimento para los titanosaurios. La región también se encontraba atravesada por grandes ríos y lagos, lo que ayudaba a que este ecosistema fuese fértil y con abundante vegetación. Y estas fuentes de agua también eran cruciales para la supervivencia de los saurópodos, ya que estos necesitaban un suministro enorme de agua cada día. Pero el Patagotitan no se encontraba solo claramente en su hábitat, sino que compartía este entorno con otros dinosaurios herbívoros y carnívoros, lo que nos da posibles pistas de cómo podría ser su vida en comunidad y las amenazas a las que se enfrentaba. Por ejemplo, el Andesaurus era otro titanosaurio de gran tamaño que habitaba en la misma región y probablemente competía por los mismos recursos alimenticios con el Patagotitan. El Patagotitan también tenía algunos parientes como el Gondwanatitan, que era un pariente más pequeño que habitaba en zonas de alta vegetación, pero que probablemente se alimentaba de plantas más bajas. Pero aunque anteriormente te mencioné que los saurópodos adultos eran generalmente muy grandes como para ser atacados por la mayoría de los carnívoros, los ejemplares jóvenes podrían ser presa a algunos de los depredadores carnívoros más temibles del continente. Por ejemplo, el Mapusaurus. Este gran terópodo de unos 10 metros de largo, que se encontraba emparentado con el Gigantosaurus, se cree que pudo haber cazado en grupo, lo que le podría haber permitido atacar a presas más grandes. O el Megaraptor, un dinosaurio carnívoro ágil y con garras afiladas que posiblemente cazaba dinosaurios más pequeños o especímenes juveniles de estas especies gigantes de saurópodos. Hablando un poco más sobre su alimentación, como todos los saurópodos, el Patagotitan majorum era estrictamente herbívoro, lo que significa que su dieta se basaba exclusivamente en plantas. Y dado a su colosal tamaño, el Patagotitan necesitaba consumir diariamente grandes cantidades de vegetación y podría ingerir cientos de kilogramos de materia vegetal al día. Por su enorme altura, el Patagotitan podía alcanzar las copas de los árboles más altos, teniendo acceso a las hojas más tiernas y nutritivas de coníferas como araucarias y podocarpos, así como a algunas angiospermas que comenzaban a dominar el paisaje. Una diferencia que tenía esta especie con los demás dinosaurios herbívoros era que estos no contaban con mandíbulas preparadas para triturar, sino que tenían dientes en forma de cilindro o cuchara diseñados para arrancar hojas, pero no para masticarlas, por lo que posiblemente este contaba con gastrolitos que le ayudaban a triturar el material vegetal dentro de su sistema digestivo. Uno de los más grandes misterios sobre el Patagotitan majorum es cómo lograba mantener este cuerpo tan colosal. Y los científicos han propuesto dos hipótesis principales sobre su metabolismo. Los reptiles actuales, como los cocodrilos, dependen del ambiente para regular su temperatura. Este proceso es conocido como ectotermia. Sin embargo, los mamíferos y aves modernas generan su propio calor,
proceso denominado endotermia. Y se cree que el Patagotitan pudo haber tenido un metabolismo intermedio, es decir, no tan activo como el de un mamífero, pero más eficiente que el de un reptil moderno. Dado a su gran tamaño, este pudo haber retenido calor durante un largo periodo de tiempo, algo similar a lo que ocurre con algunos animales marinos como los tiburones o las tortugas. Sin embargo, mantener un metabolismo activo y una estructura corporal tan inmensa requería una ingesta masiva de alimento, por lo que se cree que este animal permanecía alrededor de 16 horas diarias consumiendo vegetación. Pero hablemos de qué importancia científica ha tenido este hallazgo. Pues el hallazgo del Patagotitan majorum fue un hito en la paleontología, no solo por su colosal tamaño, sino por lo que reveló sobre la evolución de los saurópodos. El descubrimiento de este reforzó la idea de que Sudamérica fue el hogar de los dinosaurios más grandes que hayan existido. Su estructura ósea y su peso estimado lo posicionan entre los animales más grandes que jamás hayan existido en la Tierra, consolidando a los titanosaurios como los gigantes de la época mesozoica. Una cosa de la que ya hablamos es que el estudio de los huesos de estos animales revelaron que su crecimiento era rápido en los primeros años de vida, alcanzando un tamaño impresionante en poco tiempo. Pero además sus huesos presentan estructuras de crecimiento continuo, lo que sugiere que podrían haber seguido creciendo durante gran parte de su vida. También se han usado modelos digitales para entender cómo se movía el Patagotitan. Su estructura ósea sugiere que tenía piernas extremadamente fuertes y una postura estable, lo que le permitía soportar su peso sin ninguna dificultad. Además, el análisis de sus huellas fósiles indican que su marcha era lenta pero eficiente, optimizada para recorrer grandes distancias en busca de alimento. Y desde su descubrimiento, el Patagotitan majorum ha sido objeto de numerosas reconstrucciones científicas en diferentes museos a lo largo del mundo. Una de las reconstrucciones más impactantes de esta especie se encuentra en el Museo de Historia Natural de Nueva York, aunque el esqueleto que se expone allí en realidad es una réplica impresa en 3D, basada en los huesos reales descubiertos en Argentina. Y la mayoría de los huesos originales, como es de esperarse, se encuentran en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, en Argentina. Además de estos modelos físicos, los científicos también han utilizado escaneos en 3D y simulaciones por computador para estudiar su postura, movimiento y biomecánica. Y estas reconstrucciones han permitido, por ejemplo, analizar cómo se distribuía su peso, simular cómo se desplazaba sin colapsar debido a su propio peso y compararlo con otros titanosaurios en términos de movilidad y resistencia. Pero, ¿crees que es posible que se descubra un dinosaurio aún más grande que el Patagotitan? Pues sí. Claro que es posible, ya que cada año los paleontólogos encuentran nuevos fósiles, ya sea en regiones como la Patagonia en Argentina, o África o Asia. Y si bien el Patagotitan ostenta el récord actual del dinosaurio más grande de la historia, es probable que futuras excavaciones revelen incluso dinosaurios aún mucho más grandes. O quizá nunca lo sabremos y eso no significa que no hayan dinosaurios aún más grandes que el Patagotitan. Pues hay muchos casos como por ejemplo el del dinosaurio Manapurisaurus fragilimus, que es un dinosaurio que se estima que tiene alrededor de 60 metros de longitud. Pero esta estimación solo se basa en una que otra vértebra que se ha encontrado, pero debido a la falta de evidencia esto no se puede comprobar. En conclusión, el descubrimiento del Patagotitan majorum no solo nos mostró un poco más sobre la evolución de los saurópodos, sino que también impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías para el estudio de estos gigantes, como las reconstrucciones que se han hecho para museos y los modelos digitales avanzados. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo al igual que yo. Si te gustan los videos más cortos y dinámicos, no olvides pasarte por la sección de Shorts. Y si te ha gustado este video u otros del canal, no olvides darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Y espero verte en el próximo video.